es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Muy buenas noches. Le damos gracias a Dios por este año nuevamente con ustedes en este programa A la Luz de la Palabra. Así es, empezamos este año 2021 saliendo en vivo por Facebook, YouTube. También estamos en Instagram, Spotify como Arca de Dios Go. Comparte nuestras transmisiones y síganos en estas redes. Muy agradecido al Señor de darnos la oportunidad este año de poderlos acompañar y creo con la ayuda del Señor este programa durante todo este tiempo va a ser de mucha bendición. Así es. Bueno, esperemos que todo este tiempo usted haya disfrutado con nuevos desafíos y creo este año va a ser muy distinto al año que ya pasó. Todo con la ayuda de nuestro buen Dios. Así es, por la gracia del Señor tenemos un nuevo año que Dios nos permite para poder tener y desarrollar nuestros proyectos y Dios permita pues que podamos alcanzar a desarrollarlo. El quien les habla es el pastor Carlos Arturo Espíritu Villarreal y Nérida Chamorro de Espíritu. Así es, los dos somos uno. Muy bien, el día de hoy vamos a estar desarrollando un tema muy importante, el pecado imperdonable. Así es, Oh. el pecado imperdonable. Y es un tema interesante, pastor. Sí, es un tema muy, muy importante, sobre todo la iglesia, para poder estar muy atento a no cometer este gran error. Muy bien, entonces vamos a desarrollar algunos puntos como qué es el pecado imperdonable, consecuencias de este pecado y la solución divina. Muy bien, gracias le damos a nuestro buen Dios. Entonces, inmediatamente vamos a en esta noche empezar con este programa A la Luz de la Palabra. Muy bien. Ya vamos a dar inicio a este tema tan importante que habíamos anunciado, el pecado imperdonable. Un tema muy importante para todo creyente y para todo aquel que todavía no conoce de Cristo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 12, del 22 al 37, pero en esta oportunidad solamente voy a leer 2 versículos. El 31 que dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cuál es el objetivo con el cual nosotros vamos a dar a conocer este tema? El objetivo es de que usted conozca el amor de Dios. Porque con el amor de Dios vamos a alcanzar su perdón a nuestros pecados. El hombre desde el inicio, desde la creación, pecó ante Dios. Pero hay una solución cuando uno viene y reconoce su pecado. Vamos a ver más adelante. Dice, usted me dirá, pero ahora yo no sé cuál es el pecado imperdonable. Quizá ya he cometido, pues, el adulterio. Déjame decirte que no es el pecado imperdonable. La mentira, dice la Biblia en Juan que el padre de la mentira es el diablo. Y de repente usted me dice, wow, yo ya mentí, entonces ya para mí no hay solución. Déjame decirte que sí hay solución, porque también este pecado Dios puede perdonarte. ¿Qué más? Hay muchos pecados que nosotros podamos identificar. Sin embargo, queremos decirlo a la luz de la palabra. ¿Qué es el pecado? El pecado es transgresión voluntaria del hombre frente a las leyes divinas de Dios. Quiere decir entonces que es transgresión
de la ley. Según el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, del verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que infringe, todo aquel que transgrede, todo aquel que viola las leyes divinas de Dios, esto es considerado como pecado. Entonces podamos decir, eso es pecado, es transgresión de la ley. ¿Qué más podemos decir que es pecado? Pecado, las obras de la carne. Me dirá usted, ¿pero qué obras? Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir entonces que también pecado son todo lo que hemos nombrado y se nombra en la palabra del Señor. ¿Qué más es pecado? Decir no a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, el verso 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Realmente, todo lo que les hemos nombrado y lo nombra la palabra del Señor son pecados, pero estos pecados pueden ser perdonados por la gracia y la misericordia y el amor de nuestro Dios. Así que usted no diga, wow, yo cometí tal pecado imperdonable. No, más adelante vamos a saber cuál es el pecado que no tiene perdón. Un tema muy maravilloso. Y llegamos en esta parte para poder ver qué es el pecado imperdonable. Después de haber escuchado a la pastora lo que es el pecado, y con eso recalco, no significa que vamos a pecar deliberadamente. Debemos tener mucho cuidado. Cuando Jesús dijo no a la mujer que le encontraron en pleno adulterio, le dijo, no te condeno, vete en paz, pero no vuelvas a hacerlo. Entonces, cuán importante es cuando nosotros pedimos perdón a Dios de algún pecado, no hay que volverlo a hacer. Eso es lo correcto delante del Señor. ¿Ya? Estamos bajo su gracia, es su amor, su bondad, y Él nos va a perdonar de todo. Siempre su perdón, su favor ahí está para con todos. Entonces, ¿qué es el pecado imperdonable? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 12, el verso 31 y el verso 32. Dice la palabra del Señor de esta manera: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Tenemos este caso en los versículos anteriores, donde nos dice las Escrituras que fue traído, dice, un endemoniado ciego y mudo. Entonces el Señor lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora, esto es lo importante. Fíjense, dice, toda la gente estaba atónita. Toda la gente estaba preguntándose de todo lo que había ocurrido. Y cuando la gente decía, ¿será este el hijo de David? Todo ese comentario había en esta gente. Ese comentario había en toda esta multitud. Sin embargo, había otro grupo. Y este grupo eran conocidos los fariseos. Los fariseos, al oírlo, ellos decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú,
príncipe de los demonios. Aquí es donde va Jesús a hacerles entender la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está haciendo los fariseos? Los fariseos le están dando todo el atributo a Belcebú, que ha sanado, que ha liberado a este endemoniado. Porque dice, por el príncipe de los demonios, por Belcebú, este echa fuera. Fíjate hasta qué extremo es la actitud de los fariseos. ¿Hasta qué extremo? Ahora, si nosotros hablamos un poco de Belcebú, se dice que era el señor o el dios de las moscas, ¿no? Y era conocido, por supuesto, como un príncipe, y lo dicen las escrituras. Ellos sabían la jerarquía, ellos sabían el poder que se le daba a este demonio o a este príncipe Belcebú. Y Jesús empieza también a hablarles de la misma manera, hablando del reino, y le dice, cuando conoció los pensamientos contra ellos, le dice lo siguiente: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolada. Habla primero, fíjense, habla primero de reino, dividido contra sí mismo es asolado. Segundo, habla de ciudad, mira las jerarquías, habla de ciudad, y también habla de una casa dividida contra sí mismo no permanece. Tanto el reino, tanto la ciudad y la casa dividida contra sí misma no permanece. Para hacerles entender que realmente Jesús echó fuera estos demonios no por Belcebú, porque si fuera por Belcebú, entonces su reino, dice, estaría dividido. Y más adelante Jesús va a explicar que echó fuera por el Espíritu Santo a este demonio. En el verso 31 dice, por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús mismo dice, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que habla contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Podemos entender entonces lo que Jesús está tratando de decir, que atribuir la obra a Satanás, en este caso a Belcebú, es como una blasfemia al Espíritu Santo. Porque Jesús hizo esta obra, este muchacho fue libre, echó fuera este demonio, no por Belcebú, sino con el Espíritu Santo. Por lo tanto, el pecado imperdonable es la blasfemia del Espíritu Santo. No hay perdón, mejor dicho, ni hoy, ni en este siglo, ni en el venidero. Lo dice tan claro la palabra del Señor. Por lo tanto, tengamos cuidado. Muy bien, nos vamos un momento a un corte musical y estamos volviendo nuevamente con la segunda parte. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Y queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven.
Estoy aquí, desesperado por ti, Señor, con un corazón sediento que espera beber de ti. Porque cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, oh, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven. En este lugar estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti, mi Dios. Muy bien, le damos gracias al Señor por esta linda música. Esperemos también que usted lo haya disfrutado. Muy bien, Así pastor. es, estamos saliendo en vivo por Facebook, por YouTube, también estamos en Instagram, Spotify, como Arca de Dios Go. Muy interesante lo que venimos tratando en esta noche en cuanto al pecado imperdonable. Así es, tema muy interesante. Y bueno, vamos a continuar con este tema y queremos que nos sigas ahí, puedes compartir este tiempo en el cual nosotros estamos con ustedes, dándoles a conocer lo que en sí nos manda la palabra del Señor. Va a ser de mucha bendición su aporte. Escríbanos también de repente algunas preguntas o aportaciones, que va a ser de mucha bendición. Entonces, muy bien, vamos a continuar ahora con el tema consecuencias del pecado. Muy bien, consecuencias del pecado imperdonable. Hoy nos toca ver eso. Vamos a encontrar en el libro del San Mateo capítulo 12, la cual hemos visto ya, que es el pecado imperdonable. Vamos a ver que las consecuencias es que está condenado el hombre. Está condenado la persona. Aquel que ha blasfemado contra el Espíritu ya está condenado. No tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, nos dice las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, aquel que blasfemó contra el Espíritu Santo puede estar incluso hasta en la iglesia. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Habrá hablar contra el Espíritu, blasfemar contra el Espíritu. La verdad que no tiene perdón, no tiene perdón. Todo pecado será perdonado mientras acude a Cristo, viene a Cristo, confiesa su pecado. Como dice en el libro de Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Pero este pecado imperdonable, aquel que blasfemó, la verdad es, por más que confiesa, ya no será perdonado. No será. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que pueden llegar
a blasfemar contra el Espíritu. Vamos a encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 2, el verso 5, cuando el apóstol Pablo menciona lo siguiente: pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Fíjense, estos peligros que pueden llevar a blasfemar contra el Espíritu realmente es por aquella dureza. Usted de repente a su alrededor ve personas muy duros, muy duros, muy duros. Y si no se arrepiente, la verdad, puede llegar a blasfemar al Espíritu Santo, o si no fuera así, tampoco tiene perdón, porque dice, él mismo atesora para sí mismo ira para el día de la ira. Tengamos cuidado. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está el corazón de papá? ¿Cómo está el corazón de mamá? ¿Cómo está el corazón de los hijos? A veces ahí en casa, de repente los padres están en la iglesia, pero hay hijos tan duros, tan duros. Tenga cuidado. No pongas tu corazón duro. Recibe la palabra, escucha la palabra, para que tú puedas tener un día la vida eterna, así como tu familia, así como quienes están asistiendo a la iglesia, también puedan disfrutar de eso. Y aún corres peligro de un día de poder blasfemar contra el Espíritu, la cual ahí sí no hay, aunque usted hace todo el esfuerzo, aún estando en esta tierra, la verdad no habrá perdón por haber blasfemado contra el Espíritu. Tengamos mucho cuidado. Otro de los peligros también es tener un corazón contencioso. Contencioso. Dice en el libro de Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Esta palabra que se está predicando es la verdad de Dios. Esta palabra es fiel, esta palabra es verdadera. Y cuando no obedeces esta palabra, te vuelves en contencioso. Te gusta contender, no estás de acuerdo, no apruebas. Para ti parece ser todo esto un engaño, esta verdad que es las Sagradas Escrituras, esta verdad que viene de Dios. Tengamos cuidado, son peligros que te puede llevar. Un corazón que está lleno de inmundicia. Como dice en el libro de Lucas, el capítulo 13, el verso 1, cuando hace un ejemplo de aquellos corazones. En este mismo tiempo estaba ahí alguno de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿penséis que estos galileos que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, o sea, Jesús responde, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Penséis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y dice Jesús, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuán importante es poder tener mucho cuidado. Si estamos fallando a Dios, si algo está en tu corazón, necesitas acercarte a Dios y necesitas pedirle perdón a Dios. ¿Para qué? Para evitar atesorar ira para el día de la ira. Tengamos cuidado para evitar blasfemar contra el Espíritu. Interesante el tema el cual estamos tratando el día de hoy, el pecado imperdonable. Como decía el pastor, el pecado que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Es atribuirle la obra que el Espíritu Santo puede hacer al enemigo, a Satanás, al diablo, al demonio, como conocemos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver en este punto la solución divina. ¿Solución divina para qué? Para todos los pecados que uno pueda cometer. Ahora, mencionaba también el pastor y decía, no porque
es un pecado imperdonable, lo voy a hacer cuantas veces quiera. No, de ninguna manera. Vamos a la luz de la palabra, que es lo que dice en Proverbios capítulo 28, el verso 13. Dice, el que encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir esto entonces? Lo primero que tiene que hacer el hombre es confesar su pecado, decir a Dios. Y dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1, el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué interesante es eso. Querido amigo, si todavía no has conocido a Dios y no has venido a Jesús, en esta noche es tu oportunidad de que tú puedas venir y decir realmente he pecado contra ti, Dios, y puedas confesar todas tus faltas. Y la Biblia lo dice aquí, la palabra del Señor dice que Él limpiará, perdonará, limpiará tus maldades. Qué interesante es eso. Quizá usted puede decir, bueno, durante todo este tiempo, todo este año, hemos vivido momentos tan críticos y de repente usted ha perdido un ser querido o ha sido despedido de su trabajo. Ha pasado situaciones muy críticas durante este año y en algún momento usted ha dicho, qué malo es Dios, ¿dónde estaba? ¿O por qué Dios me tocó a mí que mi madre pueda irse? Quizá en tu corazón ha habido eso. Déjame decirte que también hay solución para ello. Si usted reconoce y le dice, Dios, perdóname, quizá en mi momento de repente de angustia, en mi momento de dolor, en mi desesperación, Señor, me enojé contigo, pero aquí estoy, perdóname. Y usted puede alcanzar el perdón de Dios. Por eso es importante que uno pueda confesar su pecado. ¿Qué más dice este texto? Que recibirá, dice, alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir? Recibirá el perdón de Dios. En el Salmos capítulo 32, verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Qué interesante. ¿Cómo es el amor de Dios? Cuán maravilloso es el amor de Dios. Así que vuelvo a decirte, varón, mujer, tú que estás allí, tienes que venir a Cristo, confesar tus pecados, tus faltas, y vas a recibir el perdón de Dios hacia tu vida. Y tercero, ¿qué vas a hacer? Dice este verso, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa. ¿Y qué más dice? Y se aparta. Quiere decir entonces que nosotros vamos a dejar el pecado. Yo confieso a Dios que he pecado, tengo la gracia de Dios y la limpieza de mi pecado. Ahora tengo que apartarme. Entonces, ¿qué dice en Juan capítulo 5, el verso 14? Después le halló Jesús en el templo y le dijo, esto le dijo a un cojo, ¿no? Y le dijo, mira, perdón, a un ciego. Y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Esa es la solución divina que Dios te ofrece para que puedas alcanzar su gracia y su perdón. Vámonos a un corte musical. Quiero que Cristo ande conmigo cuando en mi vida yo esté angustiado. Oh, yo quiero que Cristo
Cuando me encuentre solo, quiero que ande conmigo. Cuando me encuentre solo, quiero que ande conmigo. Cuando en mi vida yo esté angustiado, oh, yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando me encuentre enfermo, quiero que ande conmigo. Cuando me encuentre enfermo, quiero que ande conmigo. Cuando en mi vida yo esté angustiado, oh, yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando en mi vida yo esté angustiado, oh, yo quiero que Cristo ande conmigo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Si no tienes más fuerzas y te sientes desmayar, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes más fuerzas y te sientes desmayar, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Nuevamente estamos aquí después del corte musical. Gracias al Señor por este día tan especial, tan maravilloso, de poder estar con ustedes. Estamos saliendo en vivo por Facebook,
por YouTube. También estamos en Instagram, Spotify, y ahí nos busca como Arca de Dios Go. Así es, estamos en su programa A la Luz de la Palabra. Muy bien, entonces estamos llegando ya a la parte final y concluyendo. Cuán importante es conocer qué pecado realmente no somos perdonados. Como decía el título, el pecado imperdonable. Dios nos guarde, pastora, de esto. Así es, Dios nos guarde y sobre todo también, pastor, yo creo que nosotros tenemos que guardarnos de pecar contra Dios si queremos un día estar con Él, ¿no? Porque es importante. Dice que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Entonces, si uno quiere vivir con las bendiciones de Dios, con su presencia, con su compañía siempre, entonces debemos dejar el pecado. Así es. Cada día, yo creo que cuando la iglesia está velando, cuando la iglesia está viviendo en comunión con Dios, yo creo que cada vez se va a apartar del pecado, porque en sí, diario, estamos propensos a poder fallar, a poder pecar. Así es, la tentación es diario, constante, a cada momento. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice, someteos pues a Dios. Así es. Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Claro. Es importante entonces nuestro sometimiento a nuestro Dios para que nosotros podamos ser también guardados por la gracia de Dios. Qué interesante eso, resistir. Así es que, iglesia, para no llegar a esto, para ser perdonados, ser guardados por el Señor, hay que resistir. No hay que ceder, ¿verdad? No hay que ceder, hay que vencer esas tentaciones. Hay que Amén. vencer. Amén. Muy bien, agradecido una vez más, digo, pastora, le damos gracias a Dios por esta oportunidad para poder estar, ¿no? Llegando a muchos hogares, muchas familias, y a la vez yo creo que pedimos también sus oraciones de cada uno de ellos para que este programa continúe y Dios siga usando a todo el equipo, ¿no? Así es, pastor. Y también agradecer al Señor que nos da este nuevo año, ¿no? Este nuevo año en el cual vamos a seguir llevándoles el mensaje de salvación, la palabra de Dios, que realmente necesitamos. Todo ser humano necesita de la palabra de Dios para poder caminar como Dios quiere, ¿no? Para llevar una vida de paz, de tranquilidad. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué le parece, pastora, que oramos agradeciendo a Dios por este día? Bien, bien, sí, pastor, vamos a orar y te invito también a usted que nos está siguiendo, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y le vamos a pedir, si en algún momento usted ha fallado a Dios y todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, quisiéramos que usted también pueda alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Y queremos hacer esta oración contigo. Bendito Dios, Gracias. queremos en esta noche, habiendo Gracias, Dios. oído esta preciosa enseñanza, Oh, queremos, bendito Señor, Dios. realmente Gracias. darte nuestro corazón. Gracias. Primeramente, Dios, perdona todos nuestros pecados. Sí, Señor. Te hemos fallado muchas veces, Señor, Sí, Señor. pero hoy queremos alcanzar tu favor, queremos alcanzar tu misericordia. Sí, amor. No queremos callar más ya, Señor, Sí, de amor. todos los pecados que hayamos cometido delante de ti. Oh, sí, Señor. No queremos caer en ese pecado imperdonable, Señor. Sí, sí. Guárdanos, cuídanos, ayúdanos. Sí, Señor. amado. Perdónanos hasta aquí. Oh, Hemos Madre andado Jesús. como nosotros hemos querido, pero hoy yo quiero recibirte como mi Aleluya. único y suficiente Salvador en mi corazón. Sí, Señor. Y ayúdame a conocerte. Sí, Señor. Quiero conocerte, Señor, y quiero hablar también de tu amor y de tu fidelidad a muchos. Sí, amado Dios. Gracias Muchas gracias. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si tú has hecho esta oración, te invitamos a que tú puedas seguirnos este programa todos los jueves a partir de las 8 de la noche. De ahí te enseñaremos los pasos que puedes seguir para conocer a Dios. Sí, o también de repente hay una necesidad, podrían comunicarse o dejar su mensaje, ¿no? Dejar su mensaje y nosotros vamos a estar revisando, o el equipo de producción va a estar revisando para poder contestar las inquietudes o las preguntas. Sigamos
Seguimos en Facebook, en YouTube, en Instagram, también estamos en Spotify. Y usted puede buscarnos ahí como Arca de Dios Go. Muy bien, un abrazo a cada uno de vosotros. Dios los bendiga y gracias realmente por escucharnos en esta noche. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Bendiciones, cuídense. Bendiciones. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz